Hagamos la audiencia. Vamos a esperar que pasen los acusados. Menos mal, parece. Señor Gómez, puede reanudar su alegato. Gracias, magistrado. Señalaba, daba cuenta, magistrado, de la situación de la zapatilla y hacía yo el hincapié en que la conclusión de que esas zapatillas pudiesen corresponder a Juan por la similitud que avisoraba la perito Mendizábal y la conclusión que extraía el Ministerio Público en torno a que como esas zapatillas estaban en el domicilio de Juan, entonces esa similitud se podía ser atribuida a Juan. Decía yo que de esa conclusión no podemos llegar fácilmente sin considerar el hecho de que en el momento de ser detenido Guillermo Durán, el calzado coincidía con la talla de esa zapatilla que estaba siendo analizada. Esto no hace suponer de suyo, por cierto, que yo esté atribuyendo participación en Guillermo Durán, solamente estoy diciendo que la conclusión de atribuir participación a Juan sobre la base de esa comparación de zapatillas no es del todo válida. Pero también, magistrado, otra cuestión se nos presenta acá en el juicio y que dice, y siguiendo con el análisis de los videos, y que dice relación también con quienes vieron o tuvieron la posibilidad de ver esos videos y poder reconocer ahí a personas. Por cierto, una de ellas, Nancy Bañares, a quien me referiré. Sin embargo, me parece que hay una cuestión que aquí igual es relevante y que el Ministerio Público por cierto, no lo ha analizado. Y que dice relación con quienes tuvieron posibilidad de ver el video y posibilidad de verificar si es que en ese video se reconoce o no a Juan Flores. Y que a pesar de ser personas que tuvieron la posibilidad de ver y verificar, no se hizo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la testigo 138, testigo 127 y testigo 144. ¿Quiénes son ellas? Testigo 138, doña Ingrid Fuentes, que ya nos hemos referido. Ella es vecina de los imputados. Ella declaró el día 12 de mayo del 2017. Precisamente el Ministerio Público con ella pretendía acreditar la radicación de los imputados a ese domicilio. Y fueron insistentes las consultas del Ministerio Público en orden a cuán cotidiano los veía la vecina a los imputados. Por tanto, cuán cotidiano veía doña Ingrid a don Juan. Y ella refirió que lo veía. Pero aún así, a ella, que veía a Juan, que lo conocía, no se le mostró el video. No estamos hablando de un testigo que tenga una cierta tendencia hacia una u otra parte. Estábamos hablando de una testigo objetiva. De hecho, el Ministerio Público pretendía acreditar una circunstancia favorable a él con dicha testigo.
y a ella no se le mostró el video. Tampoco se le mostró a Camila Navarrete, expareja. Si bien mantienen un hijo en común, es curioso que el Ministerio Público solo le hubiese mostrado el video a la madre y no a ella. Y esto llama la atención, porque parece que la razón por la cual se le muestra a la madre y no a la hija el video no dice relación con algún tipo de consideración especial en torno a que, mire, es familiar de Juan, es la madre del hijo, sino que más bien parece que dice relación con la vulnerabilidad que tenía la madre de Camila Navarrete, vulnerabilidad de la cual se hizo la Fiscalía, situación a la cual me referiré. Pero lo cierto es que la testigo 127, Camila Navarrete, el 1 de junio, refirió que no se le exhibió video alguno. Tampoco don Pablo Ibarra, de la cual el Ministerio Público, y de hecho fue citado a declarar, testigo 144, el 22 de septiembre, precisamente para poder acreditar esta pertenencia de mi representado a la postura anarquista. Eso hace de suyo suponer entonces que conocía a Juan. Sin embargo, tampoco le fue exhibido video alguno para verificar si es que las imágenes del sujeto sospechoso en la instalación del artefacto explosivo correspondía o no. Y por el contrario, magistrado, tenemos la declaración de don Óscar Ávila Cabezas, el testigo 129, y este testigo lo que nos refirió es precisamente que él sí tuvo la oportunidad de ver las imágenes. Y no solamente tuvo la oportunidad de ver las imágenes antes del juicio, sino que también durante el juicio. Él refirió que vio las imágenes en prensa y que en esas imágenes no advirtió características o elementos, vestimenta, que lo hiciera suponer o relacionar a Juan Flores. Y también esta defensa le exhibió el otro medio de prueba 152, la 925-54-205. Y en dicho video, que era video respecto de las imágenes, él no reconoce a Juan Flores. Fue bastante preciso y categórico en ese sentido. Las imágenes que se le exhibían, él no las lograba asociar a Juan Flores y daba expresión de por qué aquello, porque las ropas no se correspondían a las ropas que él al menos conocía respecto de Juan, de la manera de caminar y de la contextura. Entonces, este testigo, Óscar Ávila Cabezas, que si bien era un testigo que fue presentado como amigo del imputado, lo cierto es que la Fiscalía de él no puede decir que tuvo una tendencia a favorecer al imputado Flores, porque incluso su actuación durante la investigación no deja en evidencia aquello. Este testigo fue el que entregó la clave del Facebook que permitió con ello poder acceder a imágenes y de ello poder acceder a las imágenes del torso y los brazos que tenían los tatuajes, elementos que la Fiscalía los tuvo a bien para sus pretensiones. Por tanto, no podemos decir fácilmente que el testigo Óscar Ávila Cabezas, por esta relación de amistad de antaño, sea una persona proclive a las pretensiones de la defensa. Por el contrario, su actitud durante el proceso no daba cuenta de aquello y él dio razón de sus dichos en términos de que las imágenes que él recordaba haber visto en prensa y que fueron exhibidas en la audiencia no se correspondían a la persona de Juan Flores en cuanto a vestimenta, contextura física y forma de caminar. Por tanto, nos reconduce esto a uno de los elementos que sí fue considerado por la Fiscalía, incluso al nivel de una prueba directa, señaló el fiscal,
que era la declaración de la testigo Nancy Bañares, testigo 128, que declaró el 2 de junio en adelante. Primero, magistrado, hay que ver qué valor se le da a esa declaración. Porque, y por otro lado, hay que ver qué fue lo que declaró esa testigo. Porque el Ministerio Público lo que trajo al tribunal en apoyo de sus pretensiones fue lo que la testigo habría expresado en dependencias del Ministerio Público y que fue traído al tribunal a propósito de un ejercicio de 332, en donde en dependencias del Ministerio Público la testigo habría reconocido en el video a Juan Flores por la forma de caminar. Sin embargo, en audiencia ella no señaló esa circunstancia, incluso señaló todo lo contrario. Señaló que del video no entendía que no correspondía a Juan y que esas afirmaciones habían sido un error. Porque cuando las dio, no estaba en la mejor situación mental. Y cuando las dio, no le dio importancia a lo que de sus palabras se lograra concluir. Y después se dio cuenta, a propósito de los dichos de sus hijos, de la observación de cómo los hijos caminan y de la observación de cómo en general los jóvenes caminan, y se dio cuenta que eso que ella creía que podía ser algo particular, en realidad no lo era, y por el contrario era algo bastante cotidiano. ¿Qué es lo que nos señaló, magistrado? Señaló que después de declarar que reconocía a Juan Flores, sintió que estaba, por cierto, comprometiendo a esta persona y le comentó esta situación a los hijos. Y fueron los hijos que le dijeron, comillas, mamá, eso es absurdo, si la mayoría camina así. Y ella, por tanto, después de aquello, empezó a poner atención en los jóvenes y se dio cuenta de que efectivamente lo que decían sus hijos eran efectivos. Cuando se le exhibió el otro medio de prueba 617, señaló que esas no eran las imágenes que ella había visto en fiscalía, o no eran las imágenes que ella tenía recuerdo que le habían mostrado en fiscalía, porque las imágenes que ella recordaba haber visto en fiscalía eran las imágenes de Juan y Natalie transitando en Metro Santa Rosa, a rostro descubierto. Y eso es bastante decidor, magistrado, toda vez que el video que se le mostraba solamente decía relación a los sujetos sospechosos. El video que la Fiscalía le mostraba solamente en audiencia solo decía relación a sujetos sospechosos, pero no habían en ese video imágenes de Santa Rosa. Por tanto, cuando ella nos da ese dato de que ella había visto imágenes de Juan en Metro Santa Rosa, es porque efectivamente las vio. Porque efectivamente existen videos de Metro Santa Rosa. Y de hecho, en el video que se nos ha presentado respecto de ese escenario, se advierte un letrero en donde dice Santa Rosa. Y ella dio razón de sus dichos. No me llamó la atención porque Juan y Natalie permanentemente transitan por metro. Venden hamburguesas, de hecho, en cercanías de uno. Por tanto, cuando ella inicialmente refiere que había visto imágenes de Juan y que los reconocía, nos queda la duda. Nos queda la duda de cómo fue la secuencia de exhibición de imágenes en la Fiscalía que la llevó a hacer esa mención. Y parece ser que en Fiscalía le mostraron imágenes de Santa Rosa
y le mostraron imágenes reiteradas de tránsitos de Juan Flores a rostro descubierto con Natalie Casanova, y que en ese contexto le mostraron imágenes de sujetos sospechosos. Por tanto, cuando ella refiere que reconoce en imágenes a Juan Flores por la forma de caminar, no nos queda claro en fiscalía a qué cosa se estaba refiriendo. Y por el contrario, lo que sí nos queda claro es que en audiencia ella se retractó de esa situación y señaló que esa característica después se dio cuenta que era común y que en definitiva de las imágenes de sujetos sospechosos no correspondían a Juan Flores. Esto, su señoría, ¿y por qué digo que la declaración en audiencia ha de ser mayormente considerada? Sin perjuicio que al final, en el ejercicio del 329, efectivamente el Ministerio Público le consultó y la testigo refiere que lo que ella había dicho, había dicho la verdad. Claro, ella había dicho la verdad, pero una verdad confundida, porque ella, cuando se refería a Juan y a la forma de caminar, parece ser que lo que a ella se estaba refiriendo era a Juan en esos tránsitos de Santa Rosa donde efectivamente se visualizaba, no otra situación. Y digo, su señoría, que el reconocimiento o sus expresiones en audiencia han de ser mayormente consideradas por sobre las que el Ministerio Público haya logrado obtener en sus dependencias, por cuanto la propia testigo evidenció ciertas dificultades psicológicas que de suyo afectan la capacidad de reconocimiento. Ya mi colega Eduardo Camus se hizo referencia a las complicaciones que existen en los reconocimientos y cómo es el manual que en definitiva se recomienda proceder para esas situaciones. Nada de eso se hizo, nada de eso. Y por el contrario, lo que acá se hizo fue una persona en fiscalía, en 3 oportunidades distintas, agobiada, presionada y en una situación psicológica que nos hace dudar del valor de sus palabras en fiscalía, no en el tribunal. ¿Y a qué me refiero? Ella declaró acá que en su declaración de marzo, ya a esa fecha, se encontraba en un estado de depresión cuando fue a declarar. Este estado de depresión es corroborado por la testigo Camila Navarrete en su declaración. Ella señaló que su madre permanentemente sufre situaciones de depresión, situación que nunca se ha tratado. Y esto fue reconocido por la testigo Nancy Bañares en cuanto a que en el momento de su segunda declaración ella se sentía deprimida. Pero también tuvo referencias al primer momento en que declaró. Y ella refirió que las imágenes de fiscalía, ella reconocía que respecto de Flores, sentía rabia por todo lo que estaba pasando y los asuntos que él le hizo a su hija. Me daba igual una cosa u otra, no me interesaba él. Eso fue lo que dijo la señora Nancy Bañares. Por tanto, cuando analizamos la posibilidad de un reconocimiento en sede del Ministerio Público, la verdad es que el contexto en que la misma señora Bañares lo señala, tenía rabia contra él, me daba igual lo que a él le pasara, la verdad es que nos hacen dudar entonces de la fiabilidad de esa diligencia. Señaló que estaba molesta con Flores, que tenía sentimientos encontrados, que le molestaba estar en esa situación. Señaló también que en relación a
a su declaración que se había equivocado, que estaba pasando por un momento depresivo, que esta situación, la detención de Flores, los había conmocionados a todos como familia. Antes ya no lo veían tanto. Y una mención textual de la señora Bañales. Yo realmente, como ser humano imperfecto, deseaba lo peor para él, y que si fuera culpable, no me importaba lo que le pasaba. Sentía rabia. Una vez fui negativamente a una citación, fui en la tarde, estaba molesta. Y usted, refiriéndose al fiscal, dijo, usted me dijo, ¿acaso perdió la memoria? Yo quería que él pagara todo lo que él le hizo a mi hija. Quizás, como mala persona, quería vengarme por mi hija. No solamente está dando cuenta de una situación de depresión, sino que también está dando cuenta de una animadversión. Ella refiere rabia, refiere estar molesta y refirió ser indiferente a los resultados que de sus palabras se extraían. No solamente que se retractó en audiencia y dio razones de aquello, sino que además también aporta dos elementos bastante decidores a la hora de valorar su declaración en fiscalía, que reitero, fue traída por el Ministerio Público solamente a propósito de un ejercicio de 332, y que decía relación con que en una de sus concurrencias, en la misma oficina donde se le tomaba declaración, había un artefacto explosivo desactivado, como ella lo apreció. Eso, magistrado, es lo mismo que si a una persona se le coloca un arma encima del escritorio y se le pide que reconozca. Eso la verdad es que es bastante fuerte, bastante violento, tanto así que ella lo recordó y por algo hizo mención de esa circunstancia. Claro, nosotros sabíamos que eso era una maqueta, pero la impresión que a ella le generaba en el estado mental permanente que ella se encontraba de depresión, de animadversión, podía ser un elemento peligroso. Y por otra parte, también de la dificultad de la visión, porque ella nos refirió, y también nos refirió su hija, que ella requería lentes y que nunca se había tratado tampoco. De hecho, compraba los lentes de las farmacias o los lentes de la calle, que nunca se había tratado. Y que a la fiscalía fue sin lentes. Y que le costó ver las imágenes que se le exhibieron porque era en una pantalla chica de computador. No como acá, dijo, que era una pantalla grande y que sí se encontraba portando sus lentes. ¿Qué es lo que ella vio en las imágenes de acá en audiencia? Que en ellas no reconocía ni a Juan ni a Flores como las personas que aparecían en los videos de los tránsitos de sujetos sospechosos. Entonces, su señoría, las conclusiones que pretende sacar el Ministerio Público a propósito de la declaración de doña Nancy Bañales como una testigo prácticamente como prueba directa, la verdad es que no son tales. Hay que tener bastante en consideración esa situación. Por el contrario, el valor de sus palabras, ella fue bastante honesta en audiencia, en reconocer que en aquel momento sentía animadversión, sentía rabia y que no le importaba lo que le pudiera pasar a Juan Flores. Y que si en definitiva de esto se seguía una condena, a ella no le importaba. En ese momento, después recapacitó y se dio cuenta que estaba haciendo mal. Ella misma se reconoce que no era un ser humano perfecto, señaló ella misma.
De manera tal, su señoría, que en de las declaraciones de doña Nancy Bañares nada puede aportar a la tesis del Ministerio Público en torno a que las imágenes que se aprecian en ella correspondan a las imágenes de Juan Flores. Otra situación que también el Ministerio Público argumentó en favor de su tesis decía relación en torno a la tarjeta VIP. Y con la tarjeta VIP sucede algo similar a las pruebas de ADN. El hecho que existan no hacen de suyo acreditada la participación. ¿Y esto por qué lo digo, su señoría? Recuerde que estamos en una hipótesis en donde el sujeto es Juan Flores y en otra hipótesis en donde el sujeto no es Juan Flores y no está acreditada su participación. A través de la tarjeta VIP, ¿cuál de las dos hipótesis apoya? Si bien es efectivo que la tarjeta fue encontrada en el portadocumentos de mi representado, no es efectivo que se hubiese acreditado el uso exclusivo y excluyente de esa tarjeta en mi representado. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo por cuanto no todos los registros de tránsito o cargas de esa tarjeta fueron verificados que correspondieran a Juan Flores. Y de hecho, el testigo 18, Alberto Sepúlveda, a propósito del informe policial 18 y a propósito de la lámina 3 del otro medio de prueba 160, evidenció en audiencia que existieron otros registros de carga en el metro. El metro, su señoría, como bien se sabe, está lleno de cámaras. Cámaras hacia las boleterías, cámaras hacia los torniquetes y de hecho cámaras en el metro fueron aportadas en esta investigación. Resulta curioso que los otros tránsitos en metro que registraba esa tarjeta no se aportara ese dato. Resulta curioso así que en los tránsitos que se registraban en la tarjeta del día 15 de mayo, 28 de mayo, 10 de junio y 9 de julio, el testigo Alberto Sepúlveda señalara que no se levantaron imágenes de esos tránsitos. Y la razón por las cuales no se levantaron, porque no me lo instruyeron, dijo. Por tanto, la posibilidad de verificar que todos los tránsitos realizados con la tarjeta VIP asociada a mi representado hubiesen sido efectivamente realizados por él, no está acreditado. Y por el contrario, existen bastantes tránsitos, la mayoría de hecho, en que esa situación no se verifica. No se gestionó la obtención de los videos del 15 de mayo, 28 de mayo, 10 de junio y 9 de julio. Pero esta situación de la tarjeta VIP también nos plantea otra cuestión, que es el carácter que la tarjeta VIP tiene. De principio decir que no es un elemento identificatorio y también decir que no es un elemento personalísimo. No es una tarjeta de crédito, no es una tarjeta de débito, no es en definitiva una tarjeta personalísima. Que el solo hecho de que esa tarjeta se registre en cargas o se registre en tránsitos no hace de eso necesariamente y como única situación verificable suponer que esos tránsitos correspondan a Juan Flores. ¿Y esto por qué lo digo? Porque concurrió a audiencia el perito 78, don Claudio Pérez,
el 9 de junio. Y a propósito, en su de ese día, en la pista 5, y a propósito del otro medio de prueba 263, él describió dos tarjetas, que eran las tarjetas asociadas una al sujeto sospechoso y otra asociada al testigo Castillo Mendoza. La tarjeta asociada a sujeto sospechoso refirió que era una tarjeta común de colores institucionales, azul, amarillo y naranjo. Y la otra tarjeta, a propósito de la fotografía 3 del otro medio de prueba 263, era una tarjeta distinta, que no eran de colores que correspondían a las tarjetas comunes y corrientes que expedía el sistema de transporte metropolitano. Era una tarjeta de color verde y que era personalizada. Era una tarjeta, y esto se complementa con la declaración de don Alberto Sepúlveda, el testigo 18, era una tarjeta asociada a un RUT. Y efectivamente, don Claudio Pérez nos refería que esa tarjeta de color verde, que tenía características que la hacían personalísima, lo era porque en definitiva estaba asociada a una casa comercial, a una cuenta de crédito en dicha casa comercial. Reitero que esto se ve complementado con lo que señaló el testigo Alberto Sepúlveda, número 18, quien a propósito del otro medio de prueba 105, en la lámina 3, él describió que en el sistema de transporte metropolitano, en el sistema de transporte existen dos tipos de tarjetas. Una que son de precarga y otra que son de postpago. Las tarjetas de precarga no estaban asociadas a un RUT, señaló. Por tanto, no tienen el carácter de ser personalísimas. A diferencia, las tarjetas de postpago sí estaban asociadas a un RUT. Y de hecho, eso se advertía en el otro medio de prueba 105, en la lámina 3, en donde aparecían las tarjetas y en una estaba el dato en la columna asociada al RUT y en la otra no. Por tanto, y la conclusión del testigo Alberto Sepúlveda es que la tarjeta que él analizó, que una de las tarjetas que él analizó, la 17206992, era una tarjeta de precarga, era una tarjeta no asociada a un RUT. Y si lo complementamos con los dichos del perito 78, entendemos entonces que las tarjetas de precarga no asociadas a un RUT no son de carácter personalísimo. Pueden ser usadas indistintamente por uno, por otro. No hay una asociación directa de responsabilidad por el solo hecho del uso. Por tanto, el apoyo de la tesis de la Fiscalía, el hecho de que existan tránsitos en el metro asociados a la tarjeta 17206992 y que ésta fuese posteriormente encontrada en el domicilio de mi representado, no hace de suyo suponer su participación, toda vez que esa no tiene carácter personalísimo, no está asociada a un RUT. Otra cuestión, magistrado, que también el Ministerio Público indicó que era un elemento que abonaba su tesis, decía relación con la similitud de los artefactos explosivos. Y de hecho se rindió prueba en cuanto un perito señalaba que antes y después de la instalación de estos artefactos no habían existido otros de similares características. Bueno, pues yo creo que el Ministerio Público se equivocó en ese punto, toda vez que sí existió una detonación de un artefacto
que tenía las mismas características también existió en la región metropolitana el año 2014 la detonación de un artefacto explosivo contenedor de 1 kilo de pólvora negra con un sistema de activación consistente en un reloj. Y esa situación no aparece, y esa detonación ocurrió el año 2014 y fue una detonación no adscrita a mi representado, y es evidencia entonces de que no todas las detonaciones eran, o sea, la similitud de las detonaciones atribuidas a mi representado hacen de ello suponer participación. ¿Y a cuál hecho me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al hecho de la 39 comisaría. El hecho de la 39 comisaría fue reiterado por el Ministerio Público, que tenía las mismas características, mismas similitudes, pero es un hecho reconocido también por el Ministerio Público que no le es atribuible a mi representado. De manera tal que esa afirmación de que no existieron antes, después, artefactos de las mismas naturalezas atribuibles a los imputados, no es del todo completa, magistrado. Y por último, en relación a dos elementos que trajeron a colación, al menos el Ministerio del Interior, una cierta actitud de irrespeto, señalaron ellos en las imágenes de los tránsitos, en los videos. La verdad es que la prueba que generó el Ministerio Público tampoco nos da cuenta de que una suerte de actitud irrespetuosa de ello podamos suponer participación. ¿Y por qué lo digo? Porque el testigo Luis Oñate Muñoz, testigo 101, quien estuvo a cargo de evacuar el informe 108, refirió que él entrevistó a los vecinos de la madre, doña Avelina Pinto y doña Noemí Carreño. Y las vecinas de la madre refirieron a Juan Flores precisamente como un sujeto amable, tranquilo y respetuoso. Por tanto, de ese elemento tan subjetivo de lo que se pueda entender de que si en las imágenes, en las imágenes que se advierten en el metro, el sujeto no tuvo una característica de ser respetuoso y que eso se condice con supuestamente el hecho que en audiencia, en una de las audiencias el imputado se hubiese reído, la verdad es que no mucho podemos sacar de eso. Me parece a mí también que fue irrespetuoso cuando al abogado que hizo presente esa situación le sonó el video en su celular, también daba cuenta de una actitud irrespetuosa. Yo no voy a suponer de ello participación del colega en los hechos. Lo cierto es que de esa circunstancia no se ve del todo acreditada la prueba rendida y de hecho, reitero, tanto el testigo Luis Oñate, a propósito de las declaraciones de doña Avelina Pinto y Noemí Carreño, describen una situación totalmente distinta. Incluso también la testigo, Ingrid Fuentes, testigo 138, ella describe, como vecina, describe las conductas que veía en los chiquillos que ella nombraba. Y hablaba de chiquillos que por el contrario estaban dedicados a encuentros, fiestas, organizaciones, rifas comunitarias, convivencia con la sociedad, en definitiva, colaboración con la sociedad. Por tanto, esa imagen de que mi representado se haya reído en audiencia y de ello suponer una participación a propósito de lo que se veía en las imágenes del metro, la verdad es que poco valor. En cuanto al comunicado reivindicatorio que relacionaba no solamente el hecho de los dominicos, sino que también el hecho de escuela militar, poco valor también se le puede sacar a esa situación, toda vez que dicho comunicado fue realizado con más de un mes
de posterioridad al hecho ocurrido en los dominicos del 13 de julio del 2014. Y de hecho, el comunicado que fue incorporado en audiencia fue subido a las páginas en internet en circunstancias que los imputados se encontraban privados de libertad. Por tanto, posibilidad de atribuirle a mi representado alguna vinculación a eso, ninguna, por imposibilidad física, estaba detenido. Por otro lado, llama la atención el tiempo de distancia entre ocurridos los hechos y el comunicado. Y por último, llama igualmente la atención que el perito que lo levantó, don José Oñate, el 26 de junio, no diera cuenta, y de hecho fue a propósito del contrainterrogatorio de mi colega Washington Lizama, no diera cuenta de las actuaciones tendientes a verificar la veracidad de que sea un comunicado en las páginas en que se subieron, la procedencia de los mismos. Se daba cuenta de que que en esa oportunidad ya los sujetos detenidos se habían subido a distintas páginas de internet de contrainformación, comunicado, pero que no había verificado que efectivamente la procedencia de esas páginas web. Y así, su señoría, muy brevemente también, y también a propósito del señor José Oñate, un elemento del cual retomaremos posteriormente y que dice relación a la magnitud del hecho los dominicos, que si bien me aleja del punto que estoy ahora tratando y que dice relación con la participación, igual no deja de tener importancia. El señor Oñate, el 19 de junio, se le exhibieron las imágenes del otro medio de prueba 564 y que decían relación a imágenes de prensa. Esas imágenes no decían relación al hecho ocurrido en los dominicos. Eran imágenes de prensa donde en prensa se entrevistaban a personas y personas señalaban que lo sucedido le generaba cierto temor, pero no estaban en relación al hecho los dominicos, sino que estaban en relación al hecho escuela militar. Por otro lado, también el señor Oñate, a propósito del otro medio de prueba 588, la NUE 590454, el día 20 de junio del 2016, a propósito de un contrainterrogatorio de esta defensa, en el minuto 29 con 7 minutos, dio descripción de lo que el material periodístico daba cuenta, en términos de que el atentado de los dominicos, que desde el año 1986 no ocurría un atentado en un vagón del metro. ¿Y qué es lo que había ocurrido el año 1986? Él describió un atentado a un vagón, pero que prácticamente destruyó ese vagón. Y se veía en las imágenes de ese medio de prueba, en las imágenes y en lo que el medio de prensa indicaba, se indica que la explosión había generado la afectación, había generado un forado en el vagón. La parte exterior, un gran forado, expresó el perito. La nota de prensa daba cuenta de que la explosión no solamente había afectado el vagón, sino que también boleterías y 3 locales, y que esta explosión había sido a propósito de un maletín colocado bajo el asiento a las 7 de la mañana. Se había generado daños en la infraestructura de lo que se lograba apreciar. Por cierto que la magnitud de ese evento del año 1986 dista mucho de la magnitud del evento de los dominicos.
Si seguimos y si volvemos de todas formas a la tesis de participación, a una y otra tesis, obviamente que llegamos a los elementos que dicen relación a marcha y que dicen relación a ADN. Voy a después hacer un análisis un poquito más exhaustivo del elemento ADN y me voy a concentrar en este momento en el elemento marcha o la prueba de la marcha. Pero sí quiero hacer algunas menciones en relación al tema ADN. Primero, desde ya hacerme de lo que mis colegas Washington Lizana y Eduardo Camus han referido de la falta de rigor metodológico, las apreciaciones de los peritos respecto de este punto, de la falta de reproducibilidad, de la falta de valoración estadística que el método de la Bocar tiene. Las cuales, si bien, por cierto, muchas de ellas no son aplicables, esas críticas, si bien muchas de ellas no son aplicables al análisis que se realizó respecto de mi representado en cuanto a los dominicos, igualmente existen puntos en los cuales nosotros podemos sostener que de la prueba de ADN no se excluye la tesis de la defensa en términos que no es la participación de mi representado la que se ve fortalecida con la prueba de ADN. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque si bien puede ser impactante, si se quiere, el nivel de coincidencia en el perfil genético que se describe de la prueba de los dominicos en relación a la prueba, al perfil genético de mi representado, eso no hace de suyo suponer participación. Y en ese sentido vuelvo en las expresiones del testigo Wong. Wong nos habló el día 5 de julio, el 6 de julio del año 2007, nos habló de este concepto, del concepto de la falacia del fiscal. No porque se encuentre una colilla de cigarro cerca del cuerpo y que esa colilla tenga un perfil completo y tenga millones de coincidencias con el perfil de imputado, de eso se supone participación. En la medida que, y el ejemplo que citó Wong, esa colilla pudo haber sido dejada por el imputado antes de que el suceso ocurriera. ¿A qué es lo que yo llamo, su señoría? A que efectivamente, en las palabras de Wong, el hecho de una coincidencia no hace suponer participación. ¿Y qué es lo que dijo Wong? Que también debe ser valorado a la hora de considerar la prueba genética. Se le hizo un ejercicio por parte de la defensa y en ese ejercicio, a modo muy hipotético, pero estábamos en los momentos preliminares, antes de entrar al análisis pormenorizado de la prueba genética, se le hizo un ejercicio. Y en este ejercicio se le daba cuenta de que en uno de los marcadores se encontraban varios alelos y que algunos de esos alelos coincidían con sospechosos, pero habían otros alelos que no coincidían con personas sospechosas. Y de ese ejercicio, lo que nos refirió el señor Wong es que eso era claramente indicativo de la existencia de un sospechoso de, lo nombró él. Si en el levantamiento de la prueba genética existen alelos que no pueden ser correspondidos
con los alelos del perfil genético de los sospechosos, es porque existe un sospechoso de. ¿Y qué fue precisamente lo que se advirtió de la prueba genética de los dominicos? Si bien no había un mayor cuestionamiento en términos de que se hizo una valoración estadística, pero sí se advertía en la prueba genética de que era un perfil mezcla, de que en varios marcadores habían varios alelos y que algunos de esos alelos no correspondía a ninguno de los perfiles ni de Juan Flores, ni de Natalie Casanova, ni de Guillermo Durán, quienes hasta esa fecha estaban siendo revisados. Ese peritaje, reitero, con posterioridad me haré mayor referencia, pero sí rescatar ese hecho. Don Reginaldo Cádiz se le consultó y él, quien dio cuenta pormenorizada de ese informe pericial, sí se advirtieron que en ciertos marcadores los alelos, algunos podían ser correspondidos a imputados, pero habían otros que no eran correspondidos a ninguno de ellos y por tanto lo que hubiese sido, en palabras de Wong, suponían otro sospechoso. Ya lo dije, Wong, pista 7 del 6 de julio al 31,18. Y no solamente en el perfil de genes autosómicos, porque también se hizo respecto del cromosoma y también se verificó la misma circunstancia. Por tanto, la prueba genética en apoyo de una u otra hipótesis participación Juan Flores, hipótesis la presencia en la evidencia genética de un sospechoso distinto, no queda descartada. Por mucho que la razón de verosimilitud sea elevada, solamente nos permite poder tener algún grado de certeza en términos de que, o algún grado de tranquilidad en términos de que la apreciación de que esa mochila en alguna oportunidad pudo estar en contacto con Juan Flores puede tener sustento, pero que en algún momento esas células epiteliales, como el mismo Wong describió, que no tenemos forma de poder saber cuándo fueron puestas ahí, no hace suponer participación. Si es factible, magistrado, poder realizar un receso en este momento. Si no hay inconvenientes, ¿cuántos minutos? 5 o 10 minutos, magistrado. Ya.